Ave María Purísima. Pues vamos a hacer esta última y corta reflexión sobre los sacramentos. Y voy a leerles del capítulo 1 de la carta a los Efesios, desde el versículo 15. Y dice: he sabido cómo ustedes viven en Cristo Jesús la fe y el amor para con todos los santos, quiero decir, para con los hermanos. Por lo que no dejo de dar gracias a Dios y de recordarlos en mis oraciones. Que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste dándoles espíritu de sabiduría para que lo puedan conocer, que les ilumine la mirada interior para que entiendan lo que esperamos a raíz del llamado de Dios. Qué herencia tan grande y gloriosa reserva Dios a sus santos, y con qué fuerza tan extraordinaria actúa en favor de los que creemos. Es la misma fuerza todopoderosa que actuó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su lado en el mundo de arriba, pues está muy por encima de todo poder, autoridad, dominio y de toda otra fuerza o gobierno, más arriba que todo lo que cuenta en este mundo y en el otro. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la Iglesia. Palabra de Dios. Para nosotros, pues, no solamente es conocimiento propio por nuestra doctrina, los sacramentos, pero también es algo que nos llama a compenetrarnos con la mística de los sacramentos, porque fácilmente podemos nosotros vivir una vida, como hablábamos antes, meramente religiosa, donde practicamos una religión y venimos a practicar esa religión como una costumbre, una tradición, una cultura, pero no tenemos una experiencia personal con la Iglesia, con Cristo, con los sacramentos, con la liturgia. Y des en cuenta que hay una diferencia muy grande de cuando yo tengo una experiencia personal con el sacramento de la confesión a cuando yo me confieso para sentirme bien, para apaciguar mi conciencia. Son dos cosas diferentes, porque cuando yo simplemente me confieso para apaciguar mi conciencia, pues yo vengo y cuento los pecados y me voy y me siento en paz. Pero la pregunta es, ¿realmente yo renuncié a todo afecto al pecado que confesé? ¿Realmente me confesé sintiendo en mi corazón que prefiero morir que pecar otra vez, que estoy verdaderamente arrepentido y que siento el dolor de esos pecados que confesé y que conozco la dimensión de la trascendencia de esos pecados? Esas son cosas muy diferentes y por eso nosotros debemos esforzarnos por cada vez trascender hacia el fondo del misterio de nuestra fe, adentrarnos más a medida que vamos peregrinando por este mundo y se acerca nuestra llamada del Señor, la muerte que es nuestro nacimiento al mundo espiritual. Y por eso los sacramentos son esas puertas santas que nos colocan esa ciudad de luz a los pies y que nos invitan a entrar a ella, porque los sacramentos nos llevan a vivir la experiencia de la Santa Jerusalén, de Dios, de la gracia, de la luz, del poder de la redención en Jesucristo, de las promesas del Señor. Esos sacramentos son puertas por las que entramos y por eso se dice que nosotros siempre debemos tener una propia preparación para entrar en esos sacramentos. Miren lo que dice San Pablo sobre la Eucaristía. Él dice: no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan, si no estás preparado
porque te comes tu propia condenación. Des en cuenta la trascendencia de eso. Está hablando de que no se puede venir a comulgar si no estamos preparados, porque es peor. No estamos comiendo nuestra propia condenación. Porque nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Y dice, sin estar preparados. ¿Y cuál es esa preparación? La confesión. Y sobre todo el acto de contrición, porque la confesión ya es el acto donde la Iglesia nos libera, nos exorciza de esos pecados que estamos confesando. Pero la contrición, que es un acto que llevamos a cabo entre nuestra alma y el Señor, antes de confesarnos, que es la entrega de esos pecados a Dios con sinceridad, con verdadero arrepentimiento. Ese es el momento más importante, porque es la intención del corazón. Entonces, los sacramentos deben ser para nosotros una realidad mística, espiritual, no simplemente religiosa, no simplemente una costumbre, una tradición, una oportunidad para estar tranquilos, porque la religión se puede convertir en eso. Ustedes se dan cuenta la enseñanza tan perfecta de Jesús sobre la religión en el Evangelio, en la forma que Él trata a los fariseos. Los fariseos son sus judíos y Él los ama, pero Él los exhorta con toda la fuerza, porque los fariseos eran meramente religiosos, no eran espirituales, y eran muy religiosos. Y hoy en nuestra iglesia encontramos ese tipo de fariseo. Hay mucha gente súper religiosa en la iglesia. Yo les tengo hasta miedo, realmente, porque dentro de esa religiosidad a veces se encuentra un corazón duro, un corazón que es un juez, una persona sin caridad, pero son súper religiosos. Están arrodillados y parece que sudaran agua bendita, ¿no? Pero en realidad esos corazones están maleados. Y por eso debemos tener mucho cuidado con no ser esas personas ultra religiosas, sino ser personas que buscan el amor de Dios y que tienen caridad con todos. Y esa caridad nace del Espíritu, porque des en cuenta que el mensaje de Jesús en el Evangelio es todo sobre espíritu. La prueba está que en el diálogo de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob, la samaritana se está quejando de los judíos y dice, los judíos dicen que solo en el templo de Jerusalén podemos adorar a Dios, pero nuestro padre Jacob nos dio este pozo y nos dijo que aquí podíamos adorar a Dios. Pero Jesús le dice, vendrá el momento, y hasta acá, en que ni en el templo de Jerusalén, ni en estas colinas adorarán a Dios, porque lo adorarán en espíritu y verdad. Y también habla de la circuncisión del corazón. ¿Se dan cuenta que eso ya no es físico? Es espiritual. Y todo el mensaje del Señor es espiritual. A Poncio Pilato le dice, mi reino no es de este mundo. ¿Y de cuál mundo está hablando? Pues no es de un mundo físico aquí como el nuestro, sino un mundo espiritual. Y todo el mensaje de Jesús es espíritu. Y por eso, cuando Él instituye el sacramento de la confesión, después de que resucita, ¿qué está diciendo? Que les dio poder para perdonar pecados o retenerlos. Y a Pedro le dio las llaves del cielo y le dio poder para atar en el cielo, en la tierra y en el cielo. Siempre está dándonos el cielo, la Jerusalén del cielo, la vida eterna, el Espíritu, siempre es el Espíritu. Y por eso los sacramentos son una puerta espiritual que nos invita a entrar en la realidad de lo que es la salvación del alma, la entrada a la vida eterna. Es importante tener un sentido eterno de la vida. Y nuestra religión católica se debe convertir en eso, porque necesitamos que nuestra religión tenga espíritu, que no sea una religión
hueca de espíritu, que es una religión de rezanderos, de fanáticos, de gente ultrarreligiosa que no tiene caridad ni tiene amor. Eso es el escándalo. Hay muchos padres de familia que alejan los hijos de la iglesia porque son solo religiosos y no tienen amor. Entonces faltan al amor y los hijos le cogen odio a la iglesia y a la religión. Porque dicen, si estos son los de esa religión, yo no la quiero en mi vida. Porque el testimonio nuestro debe ser el testimonio del amor. Si mi religión no tiene amor, es un escándalo. Esa religión no me va a salvar. Nadie se salva por la religión. Nosotros nos salvamos por la fe. Y la fe es el amor de Dios. Es el amor de Dios, no la ley. Porque la gente religiosa obedece la ley, los preceptos de la ley. Son los primeros en misa, son los que cumplen con todo, pero sin amor. Porque no hay espíritu. Entonces, la Eucaristía para nosotros tiene que ser lo más grande y trascendental de nuestra vida, porque la Eucaristía es el don más maravilloso que el Padre Celestial le ha dado a toda la humanidad. Y por eso nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. San Pablo nos da una descripción perfecta de quiénes somos nosotros. Dice, somos vasijas de barro que llevan el tesoro. No hay nada más precioso, porque ¿qué puede haber más frágil que una vasija de barro? Y eso somos nosotros. Pero una vasija de barro que lleva el tesoro. ¿Cuál es nuestra misión? Mantener esa vasija de barro limpia. Y por eso la confesión es tan importante, porque con ese sacramento limpiamos la vasija. Y entonces vamos al tesoro. Recibimos el tesoro y lo llevamos, que es la Eucaristía, que es el mismo Espíritu Santo. Y lo llevamos para servirlo, porque nacimos para llevarle el pan de vida a las almas. Porque esas almas hay que alimentarlas para llevárselas a Dios, porque somos pescadores de hombres. Eso es lo que somos. Entonces los sacramentos para nosotros son puertas vitales para la entrada a la gracia de Dios, que es la misma luz que está al frente de nosotros, que es el mismo Jesucristo, que es la vida eterna, que es la Santa Jerusalén del cielo, que es el don maravilloso que Dios nos ha dado, el bautismo, la fuerza que viene de lo alto, ese sol brillante que aterriza en nosotros con el bautismo y que nos lleva como un ventarrón que nos arrastra hacia el norte de Dios. Y debemos estar abandonados a ese misterio y con fe y confiando de que si nosotros somos fieles a Dios, el viento sopla a nuestras espaldas empujándonos hacia la casa del Padre. Y así debemos navegar por este mundo, con ese convencimiento, con esa sabiduría de que Dios está con nosotros si nosotros estamos con Él. Es una comunión importante de entender. Yo estoy con Dios, Él está conmigo, Él es el más fiel. Si yo soy fiel, el Señor es más fiel, porque Él es la fidelidad. Entonces confiemos en eso y vivamos en gracia. Por eso ese sacramento de la confesión es vital en nuestra vida, para vivir en gracia. Y la comunión, nuestra fuerza. Es la fuerza que nos ayuda a defendernos de las tentaciones de este mundo, las seducciones de nuestra propia carne, las tentaciones del diablo y todo lo que tenemos que vivir para navegar hacia Dios y con Dios todos los días de nuestra vida. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Espíritu nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, desde el versículo 3. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo.
carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. Incluso nos ha hecho encargados de una nueva alianza, que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu, porque lo escrito da muerte, mientras que el Espíritu da vida. Palabra de Dios. Pues le doy muchas gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de estar entre ustedes en esta tarde. Le doy muchas gracias al Padre por la invitación y sobre todo gracias al Espíritu Santo que hace todo posible. Que el Señor los santifique, los fortalezca, porque nosotros somos la esperanza. Vivimos en un mundo perverso, depravado, de gente que está perdida, y nosotros somos la esperanza del Señor para que rescatemos almas, tantas almas que están allá afuera. Somos nosotros los llamados a ser santos, y se puede ser santo, es posible ser santo, pero tenemos que darle el sí al Señor. Amén.